Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos prontamente a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre amado que estás en el cielo, qué privilegio y qué gozo es poder alabarte, Señor, y deleitarnos en las promesas que tú nos has dado en tu palabra. Deleitarnos, Señor, en la comunión con los hermanos y en este momento también en el estudio de tu palabra. Implorándote, Señor, como cada semana, que sea tú quien hables a nuestros corazones. Que tú, Señor, ministre por medio de tu Santo Espíritu nuestros corazones, nos traiga convicción, nos aliente, Señor, donde necesitamos ese aliento, pero que más que todo, Señor, que tú formes a Cristo en nosotros. Gracias por ese privilegio, gracias por esa oportunidad que tenemos. Precédenos, Señor, ve delante de nosotros y permite que, incluyéndome a mí también y toda la congregación que está aquí reunida, podamos, Señor, ser edificados por tu palabra. Gracias te damos infinitamente y ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les voy a invitar que me acompañen, Mateo capítulo 5, a lo que vendrá a ser, como había dicho el hermano Oscar esa mañana, la última de las bienaventuranzas, las cuales hemos venido estudiando ya en meses, algunos meses. Interesantemente, la última bienaventuranza puede que sea la menos apetitosa o la menos atractiva. Mientras nosotros desglosemos su contenido, vamos a darnos cuenta que a pesar de ser la menos atractiva, está llena y saturada de bendiciones. Y con este sermón de esta noche concluiremos este estudio para entonces en la próxima ocasión seguir con la próxima porción de lo que comprende el Sermón del Monte. Así que si pueden acompañarme leyendo, vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 5 como es costumbre y vamos a leer hasta el versículo 12. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que Dios bendiga su santa palabra. A pesar de que este es las últimas de la bienaventuranza, es importante explicar el contexto en el cual nosotros nos encontramos en este momento. Habíamos dicho en cada ocasión de que en este estudio de lo que viene a ser el Sermón del Monte, el cual es una proclamación de nuestro Señor Jesucristo, posiblemente una de las primeras que hizo en su ministerio, lo que está haciendo es describiendo en qué consiste este reino que había llegado. Este reino el cual había sido anticipado por la nación de Israel, por el pueblo de Dios, y que pensaban que iba a ser un reino terrenal, que iba a derrocar y expulsar al imperio romano. Resulta bien el caso que no era así, sino que era un reino primeramente espiritual que debía de ser establecido en los corazones de aquellos que han de pertenecer a ese reino. Y nuestro Señor Jesucristo, por medio de este sermón del monte, ejemplifica o presenta, por decirlo así, la constitución, las leyes, los preceptos que van a regir ese reino de los cielos. Y prontamente llegamos a la introducción del sermón, que son las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza o el título de la bienaventuranza se deduce a que es una serie de verdades o enunciados que comienzan con la palabra bienaventurado. Y cada una de ellas describe
a este ciudadano, a este creyente del cristiano, del reino de los cielos, que es el cristiano. La palabra bienaventurado significa bendecido, dichoso, feliz. En otras palabras, una persona bendecida ante los ojos de Dios, que ha recibido la aprobación y el visto bueno de Dios, es aquella que cumple con esos requisitos y que encaja en este perfil. Y en esa noche vamos a ver la octava y última bienaventuranza que nosotros vemos en este texto. Pero antes de entrar, es importante señalar dos cosas que resaltan sobre esa bienaventuranza. La bienaventuranza que leímos es la que se encuentra en el versículo 10, y lo que nos resalta o los que nos llama la atención sobre esa bienaventuranza es que es completamente diferente a todas las otras bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora. ¿Y en qué es diferente? Sencillo, en que esta bienaventuranza no concierne al carácter del cristiano. Desde el versículo 3 hasta el versículo 9 hemos visto bienaventuranzas que tienen que ver primordialmente con el carácter y el corazón del cristiano. Hablábamos acerca de pobreza espiritual, hablábamos acerca de aquellos que están arrepentidos y lloran por su pecado, aquellos que son mansos, aquellos que son hambrientos y sedientos de justicia, misericordiosos, pacificadores, limpios de corazón. Y todo esto tiene que ver con nuestra relación, con nuestro carácter hacia Dios. Pero esa bienaventuranza no procede de dentro de nosotros, sino de afuera de nosotros. Porque ya esto viene a ser una respuesta de parte del mundo a este carácter que ha sido desarrollado en nosotros. La octava bienaventuranza no es más que una respuesta a las 7 bienaventuranzas anteriores. En otras palabras, esa bienaventuranza que vamos a ver en esa noche no es nada más que el efecto de la causa, que son las 7 bienaventuranzas que hemos visto. Pero hay algo también interesante que hay que mencionar antes de iniciar. Y es que posiblemente algunos podrán notar en su Biblia que después del versículo 10 aparece otra bienaventuranza. Entonces, o son 9 o son 8 bienaventuranzas. Muchas personas difieren sobre este punto y afirman que son 9 por el simple hecho de que se aparece en una 9ª ocasión la palabra bienaventurado. Pero si nosotros fuéramos a ver estos versículos de una forma cuidadosa y de cerca, nos daríamos cuenta de que ambas bienaventuranzas en realidad enseñan lo mismo. Tanto el versículo 10 como el versículo 11 y 12 es la misma bienaventuranza con respecto a aquellos que son perseguidos. Se pudiera decir que el versículo 12 y 13 no es más que una, por decirlo así, una expansión o una explicación o algo que se le agrega para pintar mejor la imagen de lo que se está diciendo en el versículo 10. Doble bienaventuranza, verdaderamente, lo que nosotros vemos aquí. Y hay dos evidencias que nos afirman eso. Número 1, ustedes se notarán que en cada una de las bienaventuranzas comienza diciendo, bienaventurado, raya, porque raya. Es decir, tenemos una bienaventuranza y tenemos la recompensa de esa bienaventuranza, o mejor dicho, la bendición de esa actitud que precede. Pero ese no es el caso en el versículo 11. En el versículo 11 simple y llanamente dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así que con mucha seguridad podemos decir de que solamente se competen 8 bienaventuranzas. Pero entonces hay otra pregunta. ¿Y por qué esa entonces es especial? ¿Por qué estas, a diferencia de las otras 7 que le han precedido, recibe una doble mención, recibe una doble bienaventuranza? Es difícil determinar, solamente Dios y el Espíritu Santo saben, pero podemos deducir que aquellos que son perseguidos verdaderamente son doblemente bienaventurados. Aquellos que son perseguidos por nuestro Señor son doblemente bendecidos porque, número 1, la marca de la genuinidad del creyente, la marca de Cristo está exhibida, pero al mismo tiempo vemos el sello de aprobación en la obra del Espíritu Santo en esta persona.
Y vamos a ver, como habíamos dicho, mientras desglosemos este versículo, las riquezas y la recompensa que conlleva ser una persona perseguida por causa de Cristo. Así que habiendo dicho eso, vamos a entrar en lleno a lo que es la bienaventuranza que nos compete, el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sería algo un poco obvio tener que definir lo que significa perseguir, ya que es una palabra muy cotidiana, pero no está de más tampoco observar su definición. La palabra perseguir en el diccionario de la Real Academia significa molestar y conseguir que alguien sufra o padezca, procurando hacerle el mayor daño. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que en este diccionario, el cual es un diccionario secular y no es bíblico, existe una segunda definición a la palabra persecución, y es esta. Dice: cada una de las crueles y sangrientas persecuciones que se ordenaban algunos emperadores romanos contra los cristianos de los tres primeros siglos de la iglesia. En otra palabra, el diccionario de la lengua española, que no tiene nada bíblico en sí, reconoce que la palabra perseguido está intrínsecamente relacionado con la historia de la iglesia. Que la palabra persecución está relacionado con lo que define ser a un cristiano. En el diccionario bíblico podemos ver una definición que es la acción de seguir detrás de alguien con persistencia. Y si fuéramos a tomar estas tres definiciones y sacar algo breve y conciso, pudiéramos decir que ser perseguido o perseguir significa nada más que perseguir no es nada más que procurar la erradicación de algo o alguien a toda costa. Simple y llanamente, perseguir significa borrar sobre el mapa, borrar, erradicar a algo o alguien, tomando en cuenta, o sin tomar en cuenta, lo que esto sea, o lo que tome, o lo que sea necesario. Y la persecución es un término que para los oyentes de nuestro Señor Jesucristo estaba todavía muy fresco en sus mentes. Nosotros veníamos estudiando en el libro de Daniel por la predicación matutina, y el pastor mencionaba en unas semanas atrás acerca de este personaje, Antíoco Epífanes, aquel rey, por así decirlo, aquel comandante que fue uno de los herederos del reino de Alejandro Magno, el cual se caracterizó por perseguir al pueblo de Israel. En otras palabras, este señor, esta persona se dio a la tarea de erradicar todo lo que pudiera de la cultura hebrea. Número uno, lo hizo comenzando con su propia cultura. O sea, él forzó, por decirlo así, impuso lo que es la cultura helenística, lo que es la cultura griega sobre la cultura hebrea. Pero no solamente en forma cultural, sino también su adoración, como ya sabemos, prohibiendo la adoración en el templo y levantando un ídolo, una estatua de Zeus. La historia registra que este personaje era responsable de miles y miles de muertes del pueblo hebreo y al mismo tiempo esclavizó a un gran número de ellos. Pero no era necesario irse tan atrás como a esta persona de Antíoco. El pueblo de Israel, cuando Jesús estaba dando estas palabras, se encontraban precisamente bajo el yugo del Imperio Romano. Y aunque el Imperio Romano no había sido una persecución sanguínea, como lo fue en el caso de Epífanes, nosotros sí vemos de que, sin lugar a duda, era una persecución, ya que el pueblo judío estaba bajo el yugo y bajo el régimen romano, y solo podían hacer aquello que el pueblo romano le permitía. Y si ellos decidían hacer algo más, corrían el riesgo de perder su vida o sus privilegios. Y vemos ciertamente de que esa palabra perseguido y que esa bienaventuranza no se asocia una con la otra. En la mente de los judíos que escucharon esta palabra, bienaventurados los que padecen persecución, puede que suene como un poco raro o
simplemente fuera de lugar decir que aquellos que han sufrido persecución pueden ser llamados bendecidos, pueden ser llamados felices, pueden ser llamados dichosos. Pero nuestro Señor lo que hace y explica con esa bienaventuranza es que aunque este término resulte extraño, la bienaventuranza por la cual el Señor les explica no tiene que ver con lo que ellos pensaban de perseguir. No era una persecución política, tampoco era una persecución por necedad. Me llama la atención que hoy en día muchas personas utilizan este versículo para justificar sus hechos necios. Hay una iglesia en Estados Unidos, ustedes posiblemente la conocen, se llama, disculpen si me equivoco, Westboro, creo que así que se pronuncia, Baptist Church, una iglesia en Kansas, la cual es famosa a nivel nacional por su obstinada, necia y poco táctica métodos de evangelización, donde uno de los principales, por así decirlo, prácticas de esa iglesia es ir a lugares y hacer propuestas donde utilizan mensajes y panfletos y pancartas con mensajes denigrantes a la sociedad homosexual, al gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa iglesia es gran perseguida y es gran criticada por la nación, pero ellos utilizan este versículo como pretexto. No se trata de esto. Ser perseguido no es por nuestro orgullo, por nuestro deseo de forzar nuestro evangelio a toda costa, sino que tiene que ver con el hecho de nuestra justicia, como dice aquí el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y cuál es esta justicia? Ustedes recordarán que cuando hablamos de justicia, estamos hablando de este carácter justo, este carácter que representa a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de justicia, hablamos de todo lo recto y todo lo bueno que está delante de Dios y que recibe la aprobación de parte de Dios. Esta justicia a la cual el Señor está haciendo referencia no es nada más y nada menos que las 7 bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora. Ustedes recordarán que también hemos mencionado de que cada una de estas bienaventuranzas nace de la anterior y que la primera produce la segunda y la segunda produce la tercera, etcétera, etcétera. Bueno, esta bienaventuranza no es nada más y nada menos que el resultado de una persona que se ve y puede vivir, o mejor dicho, puede ser identificado las 7 bienaventuranzas anteriores. ¿Cuándo somos perseguidos? Cuando exhibimos la justicia de Cristo en nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué esto crea persecución? ¿Por qué esto crea conflicto? Sencillo. Porque la justicia de Cristo expone los pecados del mundo. Y eso lo vemos en un versículo, Juan 7:7, no tienen que buscarlo, pero dice lo siguiente. Dice Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. No puede el mundo aborrecer a vosotros. En otras palabras, el mundo no persigue a la iglesia, el mundo no persigue a los cristianos, simple y llanamente por quienes somos. Si yo recibo persecución, no estoy recibiendo persecución simple y llanamente porque yo soy Eddie Jesús. Porque a final de cuentas, ¿qué soy? Un pecador. Si Cristo fuera removido de mi vida y todo lo concerniente a Cristo fuera quitado de mi vida, ¿qué quedaría? Un pecador igual que el resto del mundo. O sea que no hay motivo en mí para producir esta persecución, pero sin embargo, Cristo que mora en nosotros es aquel que produce en nosotros esa persecución. Es aquel que produce esta persecución porque su justicia resplandece en nosotros. Y su justicia en nosotros es evidencia de que las obras del mundo son malas. De que nuestras obras, que la obra de ellos son malas ante los ojos de Dios. Y es por esta razón que el mundo nos odia.
no porque somos una iglesia, no porque somos cristianos, sino porque la justicia de Cristo que mora en nosotros testifica en contra del pecado que ellos tratan de ocultar. Testifica en contra del pecado que mora en ellos. Esto fue lo que sucedió en Caín y Abel. Desde Génesis nosotros vemos esta verdad que toma vida. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, hablando de Caín y Abel, lo siguiente, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice aquí el apóstol Juan: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué mató Caín y Abel? Porque las obras de Abel evidenciaban que las obras de Caín eran malas y no eran aprobadas delante de Dios. Y esto le causó no solamente que fuera perseguido, sino también que muera. Otro pasaje que nos habla de esto es Juan capítulo 15, versículo 18, cuando dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y el apóstol Juan agrega lo siguiente en la palabra que había dicho el Señor Jesucristo. Dice: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Y qué disyuntiva nosotros vemos aquí en esa verdad, en este versículo? ¿Cómo puede una persona misericordiosa, cómo puede una persona pacificadora, cómo puede ser una persona de limpio corazón o una persona cuyo único deseo es hacer lo correcto y lo que es justo, cómo puede tal persona ser aborrecido por el mundo? Sería lógico si fuera una persona que hace hechos delincuentes, un asesino, un violador. Pero ¿cómo encaja en nuestra mente que una persona que haga tales cosas pueda ser perseguido, pueda ser vituperado? Sencillo nuevamente, porque sus obras testifican de Cristo, a quien el mundo aborrece. Porque nuestras obras testifican de aquel a quien el mundo aborrece y crucificó, tratando de erradicarlo del mundo, pero lo único que hizo fue propagarlo aún más. Si Cristo, siendo todo esto y mucho más, siendo la justicia de Dios encarnada, fue aborrecido, perseguido y crucificado con el mundo, por el mundo, entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo puedo yo, su siervo, esperar mejor trato? Si este fue nuestro Señor Jesucristo, el cual fue la mayor persona que ha caminado sobre la tierra, la justicia de Dios encarnada, y recibió este trato, ¿cómo puedo vivir la vida de Cristo y no esperar también la muerte de Cristo? ¿Cómo puedo yo escatimar mi vida a ser de mayor valor e importancia que la vida de mi Señor? ¿Cómo puedo yo disfrutar de todas sus bendiciones y no beber de su copa? Ciertamente el Señor dice que es imposible. Si somos sus discípulos y si seguimos su ejemplo, seguiremos su ejemplo tanto en vida como en muerte. Hermanos, debemos confiar en las promesas de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa y hay que confiar en ella. Pero también dice: pero confiad que yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Todo aquel que vive una vida piadosa enfrentará oposición de este mundo. Y por esta razón, hermanos, yo temo por mí mismo cuando no veo persecución.
Si el Señor nos está diciendo que somos perseguidos por causa de la justicia que mora en nosotros, si somos perseguidos por causa de Cristo y no hay persecución en nuestra vida, ¿qué nos está diciendo? Que la justicia de Cristo no mora en nosotros. Que la justicia de Cristo no está demostrada en nuestra vida. Una vida sin persecución, una vida sin oposición, una vida sin vituperios por causa de Cristo, es una vida que no está resplandeciendo la justicia de Cristo. Es una vida en la cual ninguna de estas bienaventuranzas es una realidad. Hermanos, a veces debemos preguntarnos y examinarnos nosotros mismos. Cuando un cristiano, cuando yo soy capaz de consolidar mi vida cristiana con mi vida secular, sin que ninguna tenga conflicto la una con la otra. Cuando un cristiano puede navegar libremente entre los mares del mundo y los mares de la vida cristiana. Cuando un cristiano mira su fe y ve que su fe no le ha costado nada, tal fe no es genuina. Tal cristiano, ustedes saben, puede hacer como los hombres de Mateo 7 y 22, cuando trataron de convencer a nuestro Señor Jesucristo diciendo: Señor, pero si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre nosotros sacamos fuera demonios. Pero tales hombres no tenían el sello de aprobación de parte de Dios. Tales obras no habían sido corroboradas por una vida de persecución por causa de la justicia que ellos proclamaban haber tenido. Y no podemos finalizar esta sección sin antes preguntarnos: ¿qué tipo de persecución estoy experimentando en mi vida? Fíjense en el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Soy criticado y censurado entre los círculos en los que yo me desenvuelvo por causa de la fe que profeso. Soy perseguido, buscando en mí una ocasión para caer. ¿Acaso las personas de mi alrededor buscan en mí una tacha? Me llama la atención tanto el ejemplo de Daniel, aquel hombre que fue perseguido por los otros consejeros del rey y no encontraron tacha. Sin embargo, para hacerle caer, lo que tuvieron que hacer era crear una ley que fuera en contra de su propia justicia y de su propia fe. Pero ¿acaso los hombres buscan de mí ocasión de caer por causa de mi justicia? Cuando no encuentran mal en mí, me difaman, hablando todo tipo de mentiras, como dice aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso soy objeto de burla por causa de mi fe? Si no existiera mi fe, si no fuera cristiano, ¿acaso mi vida sería más fácil de lo que es ahora? ¿O seguiría igual? ¿Acaso he perdido trabajo, o he quemado, reprobado materias, o he terminado relaciones, o relaciones han terminado conmigo por causa de la justicia de Cristo que mora en mí? Hermanos, con todo el amor de Cristo que tengo por ustedes, mi oración es que así sea. Mi oración es que así sea y que Cristo sea tan grande en nosotros que el mundo nos aborrezca, que el mundo no nos soporte y que busque ocasión para perseguirnos y hacernos caer. Que podamos sentir el gozo de sufrir por Cristo. Y yo le soy sincero, hermano, muchas veces yo me hago esas preguntas. ¿Acaso cuando todo marcha bien y el mundo es muy amigo y amable contigo, tengo que preguntarme, ¿acaso estoy haciéndolo bien? ¿Acaso estoy viviendo la vida que Cristo espera
de mí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mis causas vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos. ¿Cuál es la postura del creyente? ¿Cuál es la actitud del cristiano ante tal persecución? Número 1, nos dice el Señor, gozaos y alegraos. Y aquí vemos nuevamente la paradoja de la vida cristiana. ¿Cómo puede ser persecución? ¿Cómo puede hacer algo cuya intención es crear aflicción en nosotros, producir gozo, producir alegría, como lo dice aquí el texto? La palabra es bien clara. Pasajes como 1 de Pedro 4:12 nos dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, y dice Pedro aquí, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte os cosa alguna. Pero me llama la atención el texto paralelo de Lucas. En Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23, aparece una versión resumida del Sermón del Monte, y aquí vemos un pasaje paralelo a este versículo, y dice lo siguiente: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y en el texto, en este versículo de Lucas, aparece una connotación mayor que el que vemos en Mateo. Y si fuéramos a ver otras traducciones, por ejemplo, como dice el versículo en la traducción de las Américas, vemos que el apóstol, el Señor está diciendo que no solamente nos regocijemos, sino que saltemos de gozo. Dice, alegraos en ese día y saltad de gozo, dice la versión de las Américas. ¡Wow! Hermanos, yo me pongo feliz en diciembre cuando cae el doble sueldo, o cuando recibo una buena noticia de que uno de mis hijos hicieron algo bueno. Pero no puedo pensar en una ocasión para brincar de gozo y alegría por haber sido perseguido por el nombre de Cristo. Pero eso es lo que el Señor espera de nosotros, y esa debe ser la postura del cristiano ante la persecución. No desánimo, no tristeza, no flaquear en nuestro corazón como si fuera una tragedia que no ha sobrevenido. Todo lo contrario, nos gozamos porque hemos seguido los pasos de nuestro Señor y Salvador, porque hemos sido contados dignos de padecer de Cristo. Esto fue lo que dijeron los apóstoles Pedro y Juan cuando fueron apresados por el Sanedrín y fueron azotados y fueron torturados y le encarecieron que más nunca prediquen del nombre de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra en Hechos capítulo 5, versículo 41? Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa de nombre. Gozosos porque fueron considerados dignos de padecer por el nombre de Cristo. Puede que alguno se goce si predicando el evangelio una persona se convierte. Puede que alguno se goce si oramos y la oración nuestra es contestada. Hermano, puede que nos llenemos de gozo si el Señor nos tiene digno para servir a su iglesia. Pero aquí dice que hay un mayor gozo y que hay gran gozo cuando somos
y sufrimos afrentas por causa del nombre de Cristo. Este gozo solamente producido por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y este gozo o esta persecución, en vez de debilitar al creyente, lo fortalece. Nuevamente, versículo 42 de Hechos capítulo 5 dice: y todos los días, hablando de Pedro y de Juan, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Fueron apresados, fueron torturados, fueron perseguidos y fueron encarecidos que no vuelvan a predicar. ¿Y qué hicieron? Con mayor denuedo y con mayor coraje predicaron el nombre de Cristo por las sinagogas y por las casas y por todo sitio donde fuera posible. Más que frenarlo o entristecerlo, esto produjo en ellos un denuedo, esto incentivó un coraje para seguir predicando el nombre de Cristo. Ciertamente, dice el Señor, gozaos y alegraos, pero también dice que hay una recompensa. Dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Y cuál es ese galardón? Número 1, como dice el versículo 10. Somos herederos del reino de Dios. Somos herederos del reino de los cielos. Y esa misma recompensa que vemos aquí es la misma que se menciona en el versículo 3 cuando nosotros estudiamos la primera bienaventuranza. Es la misma recompensa que dice el Señor: bienaventurado a los pobres de espíritu. Y lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que el reino de los cielos es para aquellos que encajen en este perfil. Puede que pierdan toda su vida, pero han ganado el reino de los cielos, lo cual es mucho mayor que cualquier cosa que pudieron haber perdido aquí en la tierra. Todas las bienaventuranzas anteriores se pueden resumir en esta: ser herederos del reino de los cielos. La bienaventuranza que el Señor menciona: los que son consolados, los que reciben la tierra por heredad, los que son saciados de justicia, los que alcanzan misericordia, los que ven a Dios, los que son llamados hijos de Dios. Todo esto se puede resumir en el hecho de que son herederos del reino de Dios, que son ciudadanos del reino de los cielos. Qué bendición, hermanos, es esta. Ser herederos del reino compete todo que nosotros hemos visto hasta este momento. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no dice de otra bendición, no dice de otra recompensa, y se encuentra al final del versículo 12. Y dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque así persiguieron a los profetas. En otras palabras, hermanos, una de las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, una recompensa que podemos esperar por ser perseguido, es ser mencionado, ser tomado en cuenta entre cuál multitud de profetas, entre esta audiencia de profetas que también fueron perseguidos por el nombre de Cristo. En Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, uno de las medallas o reconocimientos más grandes que una persona pudiera recibir era de recibir una medalla de corazón de púrpura, solamente otorgado a aquellos que o morían o eran heridos en combate. Y esto era considerado uno de los mayores honores que una persona pudiera recibir en el ejército. La medalla de púrpura de los cristianos es ser contado entre los profetas. No una medalla de corazón púrpura, sino que una medalla de corazón de los profetas. Saber que hemos seguido en sus pisadas. Ser considerados como hombres como Moisés, que fue perseguido y criticado por su pueblo por hacer lo que Dios le había encomendado. E incluso llegó a ser criticado también por su propia familia. O grande profeta como Elías, aquel que enfrentó a los profetas de Baal y a la impiedad de la reina Jezabel, cuando todo otro profeta había renunciado, o por lo menos así él pensaba. ¿O qué dicen de Jeremías, aquel que predicó con fidelidad el mensaje de Dios
ante una nación con un corazón de piedra, que durante toda su vida no vio los frutos de su ministerio. Al contrario, tuvo que entregar su vida a cambio de la de él. Sin embargo, el Señor nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque podemos, porque podemos ser contados entre ellos. Anhelamos, hermanos, que nuestro nombre aparezca entre estos grandes hombres de Dios. Anhelamos que el Señor tenga una lista donde junto con esos profetas, aunque sea en letra pequeña y con lápiz, casi que ni se vea, pero que aparezca nuestro nombre. O deseamos que nuestro nombre aparezca en las grandes listas de hombres terrenales que han hecho mucho por la humanidad, pero nada por Cristo. Gozaos, porque vuestro galardón es grande. Si algo nos enseña esa bienaventuranza, hermanos, si algo nos enseña, es que es una bendición padecer por Cristo. Que el ser perseguido puede ser un motivo de gozo, y que aquello que muchas personas consideran como una calamidad o como una tragedia puede verdaderamente llegar a ser motivo de gran gozo y alegría, porque hemos sido contados dignos de padecer por nuestro Señor Jesucristo. Antes de terminar, hermanos, quisiera hacer un resumen de lo que hemos aprendido con esa bienaventuranza. Mi corazón ha sido grandemente confrontado. Yo personalmente no sabía qué esperar, o mejor dicho, recibí mucho más de lo que pensé. Y quisiera recalcar dos cosas que nos han enseñado estas bienaventuranzas. Número uno, nos enseña de que el Señor se enfoca primordialmente en nuestro corazón. Todas las bienaventuranzas que hemos estudiado se relacionan intrínsecamente con el corazón del creyente. No tanto por lo que hacemos, sino por quienes somos. Porque lo que hacemos siempre va a preceder quienes somos. Pero también nos enseña de que hay una gran separación entre Cristo y el mundo. Cada una de las bienaventuranzas recalca algo que el mundo desecha. Recalca algo que el mundo alaba, mas Cristo desecha. Y como decía un escritor, cada vez que vemos la siguiente y la siguiente bienaventuranza, es como que con cada una de ellas el abismo entre el cristiano y el mundo se hace mayor y mayor. Para que no quede ninguna duda, que para ser bienaventurados ante los ojos de Cristo es necesario que seamos repudiados por el mundo. Para ser bendecido ante los ojos del mundo es necesario que seamos bendecido ante los ojos de Dios. Es necesario que seamos condenados ante los ojos del mundo. Y si así hacemos, hermanos, verdaderamente podemos ser bienaventurados. Mi oración es que podamos ser una iglesia bienaventurada. Que cada uno de nosotros, hermanos, delante de los ojos del Señor, cuando mira nuestra vida, con toda certeza pueda decir: bienaventurados sois. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cómo tú nos enseñas, nos instruyes y nos hablas por medio de ella. Padre, perdona si en algún momento hemos, ya sea por temor, por inseguridad, no hemos tomado una postura, Señor, y no hemos mostrado tu justicia al mundo. Padre, crece en nosotros. Que tu justicia, Señor, que Cristo se ha formado en nosotros de tal forma que no podamos esconderlo. Y que cuando el mundo nos vea, Señor, vea a Cristo en nosotros y se sientan incómodos, se sientan inconformes, Señor. Y podamos ser honrados y bendecidos, Señor, con la oportunidad de padecer por tu nombre. Padre, ayúdanos
a ser primeramente fieles a ti. Que podamos, Señor, también brillar en medio de este mundo, pero no ser como el mundo. Que podamos, Señor, verdaderamente ser bienaventurados delante de ti. Aunque el mundo nos condene, no importa, Señor, deseamos, anhelamos poder ser aprobados delante de ti. Padre, bendícenos. Permite, Señor, que esto sea una realidad en nuestra vida, comenzando por la mía propia. Permite, Señor, que esta misma semana podamos resplandecer tu justicia y poner tu nombre, Señor, por alto en nuestras vidas. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.